Señores, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de En la Cruz Podcast. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Heuri. Bienvenido. A mí no hay que darme la bienvenida aquí porque yo soy de aquí. Nada, pero gracias por invitarme nuevamente para que compartamos un buen tiempo. Bueno, en el día de hoy, Heuri, vamos a estar compartiendo un tema acerca de los límites. Cuando pensaba en el tema, analizaba que muchas veces una de las cosas que genera mayores conflictos, sobre todo en las relaciones personales o interpersonales, es el tema de no establecer límites. Pero a veces uno piensa, ¿y cómo es posible establecer una relación y que la relación pues pueda fluir y ser saludable, equilibrada y en confianza si vamos desde el principio a poner límites? Pero realmente, bueno, ya en el caso de pareja los límites son menos delicados, no lo queremos trazar por ahí, pero sí nuestros límites como personas ante relaciones interpersonales de amistad y los límites que nosotros, de por qué es importante ponernos límites nosotros de manera individual, como entes individuales. Y quería que conversáramos acerca de esto porque precisamente yo pienso, Heuri, que a veces tú y yo iniciamos una relación de amistad, somos amigos o crecimos en la iglesia juntos y establecemos una relación de amistad. Yo tengo una forma impositiva o una forma controladora o negativa, pesimista, y tú te ves forzado a sobrellevar nuestra amistad porque realmente te interesa mi amistad, te sientes bien, quieres mantener, pero no encuentras la forma como de encajar en todo eso que yo tengo, en que yo controlo nuestro tiempo, de cómo conversamos, de cómo llevamos nuestra amistad, de que si tú no te comportas dentro de estos parámetros que yo te pongo, pues no eres útil. Entonces, ¿qué tú piensas acerca de si es importante realmente y cómo pudiéramos manejar los límites dentro de una relación de amistad? Sí, yo creo que, bueno, los límites son, como su nombre lo dice, en todo el sentido de la palabra, un límite es una línea, ¿verdad? Una línea que divide algo, divide dos territorios, o es una línea que también puede marcar dónde termina algo y dónde empieza algo. Y yo creo que si hablamos de los límites, enfocándolos al tema de las relaciones interpersonales, nosotros, antes de meternos ahí, deberíamos hablar acerca de los límites que tienen que ver con nosotros como personas. Porque, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una identidad. Nosotros, específicamente nosotros que somos cristianos, tenemos una identidad. Amén. Como cristianos, nuestra identidad tiene consigo una serie de límites que son precisamente los que definen nuestra identidad. Entonces, partiendo de ahí, cuando yo tengo una identidad clara de lo que soy, es donde yo empiezo a marcar límites, porque cuando alguien tiene una identidad sólida, es que marca el punto de lo que es permisible y de lo que no es permisible. Entonces, ahí es donde empiezan los límites. Y yo creo que específicamente hablando acerca de los límites en cuanto a las relaciones interpersonales, yo tengo que tener una capacidad que yo creo que es la capacidad más idónea que nosotros necesitamos a la hora de establecer límites, que es la capacidad de decir no. No. O sea, hacerle a la gente entender El no positivo. El no positivo, cuál es esa línea que ellos no deben cruzar y hacerles saber que nosotros tenemos una zona, que es nuestra zona, que ellos que no pueden invadir. Entonces yo creo que partiendo de esa premisa, nosotros empezamos a establecer límites, porque precisamente cuando hablamos acerca de las relaciones interpersonales, sucede que muchas veces nosotros queremos ser excesivamente complacientes. Y eso nos lleva a un punto de querer vivir para complacer a los demás, de querer llenar las expectativas de los demás. Y muchas veces llegamos al punto de que la gente nos quiere manipular. Y al querer manipularnos, entonces nosotros como que, y eso precisamente sucede porque nosotros no establecemos límites. Y es muy delgada la línea en la que yo permito que me manipulen y en la que yo realmente estoy siendo condescendiente con una persona. Por eso, cuando yo trazo límites, yo pongo en claro cuáles son las cosas que las personas pueden hacer en cuanto a mi persona se refiere y cuáles son las líneas que deben y cuáles son las que no deben cruzar. Mira, Heuri, eso es muy interesante, sobre todo la parte inicial, cuando tú hablabas acerca de nuestros límites como cristianos. Y yo pienso que a veces, si lo llevamos así, vamos a decir, de rápido,
muchos de los problemas que se dan es precisamente en nuestra vida, es precisamente por no conocer nuestra identidad. Y a veces nosotros en el tema de querer complacer, sí, a sabienda de que tenemos que dar un testimonio frente a la gente. O sea, nuestro testimonio frente a la gente no puede verse en juego y no podemos ahí decir, no importa lo que piensan los demás, que es otro tema. Pero ya al punto de cuando yo decido ser alguien que no realmente no soy por mantener mi amistad contigo, entonces olvido mi identidad. Y así vemos personas que persiguen trabajos, que persiguen una pareja, que persiguen una profesión y una amistad, simple y sencillamente porque no supieron conocer su identidad, no conocen sus límites. Y entonces, bueno, lo que tú me exijas, eso yo voy a hacer. Si lo que cuesta es que yo siempre me quede callada, cuando tú hables en nuestra relación de amistad, pues yo me voy a mantener callada. Y en una generación que hoy en día, Eury, está siendo tan atacada por el tema de que nos subimos en cualquier ola para hacer lo que sea, sobre todo dentro de la iglesia, el nosotros no conocer o entender, estar consciente de que como iglesia tenemos límites. Porque decir, bueno, la iglesia tiene límites, sí, claro, la iglesia tiene límites y bastante claros y puntuales. Pero también, o sea, nosotros debemos entender que los límites son muy importantes porque precisamente todo lo que yo quiero proteger en la vida debe tener límites. Debe tener límites. De hecho, cuando somos niños, comúnmente nosotros entendemos que los límites son malos. Sí. Nuestros padres nos dicen, a partir de las 9 no puedes estar en la calle. Y nosotros quizás entendemos eso como mal. Sí. Tedioso. Nos prohíben cualquier cosa. Entonces, nosotros cuando estamos pequeños, entendemos que que muchos límites que nuestros padres nos imponen son malos. Y cuando vamos creciendo, es que nos vamos dando cuenta de que esos límites que nosotros veíamos como malos, en realidad eran límites que nuestros padres nos estaban imponiendo porque tenían la intención de protegernos. Vienen a ser el escudo de nuestra salvación. Y yo creo que este principio aplica para todo. De hecho, sí. Dios es maravilloso porque nosotros pudiéramos tener una relación con Dios quizá a nuestra manera, pero realmente Dios quiere que tengamos una relación con Él a su manera. Y Dios, todo lo que hace, precisamente, lo hace de una manera perfecta. Y aún en nuestra relación con Dios, Dios ha establecido límites. Y todos los límites que Dios nos establece son límites que Él establece porque precisamente Él procura protegernos. ¿Protegernos de qué? O sea, cuando Dios te dice, no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué está procurando Dios? Dios está procurando proteger tus emociones, mantener tu integridad, ¿verdad? Proteger tu salud. Proteger tu salud. Entonces, o sea, tu salud emocional, tu salud física, tu salud mental. O sea, entonces te digo la palabra. Siempre que Dios prácticamente nos prohíbe algo, es porque realmente Él nos quiere proteger. Y yo creo que cuando vemos la vida cristiana, nos damos cuenta de que realmente es así. O sea, Dios va a buscar todas las maneras de establecer límites para que nosotros estemos en una posición segura. Mira, Eury, eso me hace pensar que desde el principio de la creación Dios estableció límites. Cuando Dios en el huerto del Edén habla a Adán y le dice que puede comer de todo árbol que está en el huerto, menos del árbol que está en medio. Y ya había un límite. Y yo creo que la desobediencia demostró la ruptura del límite. Y nosotros podemos ver cómo esa desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado al mundo. O sea que cuando nosotros nos atrevemos a romper límites que Dios ha puesto, entramos en una zona automáticamente de peligro. Y las alertas se disparan para que el enemigo tome ventaja y nos destruya. Entonces, cuando tú dices eso, muchas veces nosotros pensamos en que Cristo nos ha hecho libre. Y yo el otro día conversábamos en la escuela bíblica acerca de esta, que pareciera una frase, pero es la Biblia que dice que al que el Hijo libertare, este es verdaderamente libre. Ahora, al que el Hijo libertare, porque Dios nos liberta del pecado, de esa naturaleza pecaminosa, pero nos liberta para que volvamos a vivir bajo su gobierno. Y entonces, dentro de su gobierno, empezamos a caminar, a pensar y a actuar en los límites que Él ha trazado para nosotros. Entonces muchas veces digo, bueno, yo soy libre, y tú ves que la libertad expresada por muchos de nosotros, los jóvenes y adultos cristianos, a veces esconde la imagen de Cristo. Tú dices, realmente allí hay libertad, pero caemos en el libertinaje, caemos en la inconsciencia, no tenemos ningún tipo de límite, y eso lo vemos
inclusive en la forma en que hoy predicamos, Sí, sin claro. ningún límite, en la forma en la que hoy hablamos, sin ningún límite. O sea, para nosotros como iglesia, vuelvo y repito, la iglesia tiene límites. Límites de conversaciones que no puede participar, límites de círculos sociales que no puede ser parte, límites de que estamos en la era digital, de cosas que no podemos repostear, que no podemos compartir, que no podemos promocionar, que no podemos patrocinar. Y a veces estamos aquí y como sin ningún límite, sin miedo a nada, como dicen por ahí, sin miedo al éxito y todo lo que yo sienta, todo lo que yo quiera experimentar, todo lo que esté frente a mí, no hay nada que me limite. Entonces, dentro de ese punto, Heuri, ¿cómo tú crees que nosotros podemos mantener una vida equilibrada? Porque no somos del mundo, pero estamos aquí y tenemos que contrarrestar, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pero cómo yo puedo entonces no romper los límites. Yo creo que básicamente cuando vemos la Biblia específicamente, a mí me encanta mucho el pasaje en donde Jesús tiene este encuentro maravilloso con la mujer samaritana. Jesús habla con la mujer samaritana y Jesús tenía una identidad. Jesús era judío, no se supone que él debía hablar con ella, pero había un límite ahí. Había un límite, o sea, bueno, Jesús rompió un límite, pero que era un límite que debía de romperse. Que él debía de romper porque era un límite que impedía que él pudiera ser efectivo cumpliera su misión sí, en la tierra. Entonces, él tuvo este encuentro con esta mujer y cuando él habla con ella, lo primero que Jesús hace es establecer un puente. Ellos dos eran personas completamente distintas, porque precisamente lo que hacen los límites en las relaciones interpersonales es que tú identificas las diferencias que tienes con la persona con la que estás estableciendo una relación. Sí. De hecho, eso aplica para todo. Eso aplica para amistades, aplica para el matrimonio, aplica para todo tipo de relaciones interpersonales. Tú debes saber que esa persona tiene una identidad, tiene una forma, tiene ciertas características. Y uno, cuando identifica eso, uno también identifica junto con eso cuáles son los límites que tiene esa persona. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertas creencias. Y yo como cristiano, por más cristiano que sea y por más que yo quiera evangelizar, ¿verdad? Yo tengo que respetar cuáles son las creencias de esa persona. Amén. Y prácticamente, o sea, y parte de lo que me permite a mí ser efectivo a la hora de establecer límites en las relaciones interpersonales es respetar, ¿verdad? Respetar la identidad y las características diferentes que tiene la otra persona con la que yo estoy estableciendo una relación. Entonces, ahora, el hecho de que yo establezca una relación con una persona no significa que yo deba aceptar todo lo que esa persona profesa o todo lo que esa persona hace. Yo debo respetar lo que tú haces, pero tampoco debo permitir que tú me influyas de tal manera que tú excedas los límites y parámetros que yo he establecido, ¿verdad? Entonces yo creo que de eso se trata. O sea, yo debo llegar al punto de saber que precisamente yo debo ser condescendiente. Yo estoy en el mundo, soy cristiano. Yo debo llegar a cierto tipo de personas que no conocen a Jesús, que tienen una manera de pensar diferente a la mía, que tienen diferentes ideologías, que quizá a veces no comulgan con lo que yo creo. Pero independientemente de eso, yo debo saber que aunque ellos piensen algo distinto, yo tengo una identidad, yo puedo establecer un puente sin cambiar mi esencia. Entonces yo, como dice la Biblia, o sea, yo debo entender que aunque estoy en el mundo, no debo tomar la forma del mundo. Así es. Sino que debo mantenerme íntegro estando en el mundo, pero los límites son los que me permiten mantener íntegra mi identidad como cristiano. Y en ese punto de, por ejemplo, las relaciones interpersonales, es bueno saber que al momento en que nosotros nos vinculamos a alguien o decidimos hacerlo parte de nosotros, de nuestro círculo, hay un grado de influencia que inconscientemente se va a ejercer en nosotros y que nosotros desde ahí tenemos que empezar a establecer límites. Es como la ley de la atracción, que dicen que tú atraes. Esa ley tiene para mí ciertas cosas que son interesantes, pero hay otras que pudieran ser una idea ambigua, pero a veces nosotros traemos patrones de personas a nosotros sin darnos cuenta. Y por menos que yo quiera que tú me influencies, si tú eres parte de mi grupo social, eres una persona con la que yo me relaciono constantemente, si yo decido hacerte mi amigo, tengo que saber que hay un grado de lo que es Heuri que va a influenciar en lo que es Maite. No, y precisamente, como te decía anteriormente, los límites son los que van a hacer que esa amistad se conserve a través del tiempo. Porque si no hay límites, lamentablemente tú no puedes conservar esa amistad. No, y establecer ahí, entender de que, bueno, es una decisión que yo estoy tomando. Yo en casi todas las cosas de mi vida, yo soy muy intencional.
Porque, y aún cuando yo digo, bueno, si fulano es mi amigo, hay una intención de mi parte de que yo lo asumo como una responsabilidad. Porque yo pienso precisamente en eso. Bueno, aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo planifique, si Heuri es mi amigo, hay un grado de lo que es Heuri que va a sumar a mi vida o va a restar, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, dentro de ese punto, nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Por qué quiero vincularme a tal persona? ¿Por qué el por qué debería de ser uno de nuestros factores importantes a tomar en cuenta cuando vamos a tomar una decisión? ¿Por qué quiero ir a este lugar? ¿Por qué quiero establecer una relación de amistad, inclusive hasta de pareja de esa persona? Es simplemente por lo que me muestra, lo que veo, lo que yo conozco en esencia. Porque, como tú decías, que me encantó esa parte muchísimo, los límites nos protegen. Y a veces nos protegen hasta de nosotros mismos. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, el corazón que está en nosotros es engañoso más que todas las cosas. Y a veces nosotros, por no establecer límites, nuestro corazón nos engaña. Tú piensas, Heuri, que por ejemplo hoy en día o en esta generación nosotros podemos crear límites resistibles. Porque tú decías, hay una parte en el ejemplo de Jesús de que él tuvo que romper un límite. Hay cosas que a nosotros nos limitan. Muchas veces nuestra fragilidad ante lo que la gente dice de nosotros nos limita a crear relaciones saludables o a ejercer... Claro. Y también crean una especie de dependencia. De dependencia. A otra persona. O también el sentimiento de querer pertenecer. Sí. Es algo que realmente afecta mucho. Nos afecta mucho a la hora de poder establecer límites claros. Y yo creo que hay una parte muy importante. Yo tengo que entender que, por ejemplo, bueno, yo voy a estar siempre en diferentes áreas, voy a estar en diferentes ámbitos lidiando con diferentes tipos de personas. Y no todas las personas con las que yo hable o con las que tenga algún tipo de trato son personas que van a tener autocontrol. Sí. Entonces, precisamente los límites son los que nos proporcionan seguridad ante las personas que no tienen control. Definitivamente. Hay personas que obviamente, ¿cómo te explico? Hay personas que son expertas reaccionando. Y me gusta mucho que cuando nosotros somos llamados a ser como Jesús, es que somos llamados a ser como Jesús en carácter, en esencia. Y una de las cosas que precisamente hacía Jesús era que Jesús nunca reaccionaba. Jesús siempre actuaba. Reaccionar es responder de manera impulsiva ante la acción del otro. Exactamente, ante un estímulo de la vida. Pero actuar es tú tener control absoluto de ti y tomar decisiones sabias en momentos específicos. Entonces yo creo que los límites precisamente nos permiten eso. O sea, los límites nos permiten tener control, ¿verdad? Y poder mantener un ambiente seguro a la hora de tratar con personas que pueden ser nocivas para nuestras vidas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un manual sumamente importante, interesante, que delimita nuestros pasos, nuestras decisiones y nuestras palabras, que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice Santiago que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Entonces, ese es el límite más contundente que la Biblia nos ha dejado. Heuri, ya estamos para terminar este episodio, que es muy interesante, pero quiero que me le des un consejo a los jóvenes que nos ven, una palabra ahí de cómo poner límite de manera rápida. Yo creo que el consejo que debo, bueno, quizá la sugerencia, ¿verdad? Porque yo creo que el consejo se le da a la gente que lo pide. No nos han pedido consejo, pero nosotros le vamos a dar una sugerencia. Entonces, yo creo que si debiera dar una sugerencia sería procurar, porque poner límites en las relaciones interpersonales inicia con ponernos límites personales. Sí. Entonces yo mismo debo de procurar, en primer lugar, saber que necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder tener un control absoluto de mí, que por eso la Biblia dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Pero también hay una parte que me corresponde a mí como persona, como humano, ¿verdad? Hay decisiones que debo tomar y debo empezar poniéndome límites a mí personalmente, o sea, límites que sean coherentes con lo que Dios desea que yo haga. Y cuando hago esto, entonces todos los demás se va alineando, ¿verdad? Primero empiezo estableciendo cuáles son mis límites. Si usted come mucho, no coma tanto. Tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite de comer cosas que no son saludables. Tiene que tener un límite a la hora de, ¿cómo te digo?, de incurrir en ciertos excesos. Entonces, empezar primero con reconocer
cuáles son las áreas de nuestra vida a las que tenemos que ponerle límites y entonces partiendo de ahí verificar cómo nosotros en nuestras relaciones interpersonales podemos influir positivamente y respetar las diferencias de los demás sin incurrir en el área segura de ellos al reconocer cuáles son sus límites. Bueno, con esto despedimos este episodio, así que no te limites a que Dios te dé su forma en tu interior. Así que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo episodio.